Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez han pasado por depresión? Es el tema de hoy. Quédate con nosotros. En un momentito volvemos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Estamos ya de regreso aquí en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Como siempre, un agradecimiento por apoyar este canal, por apoyar este programa. Gracias por tomarse el tiempo de cada día a las 11:30 conectarse para recibir algo de la palabra del Señor. Soy el pastor Isaí Andabazo. Les saludo desde aquí. Muchas bendiciones a su casa, a su familia. Saludos también a mi familia, a mi esposa que está ahí en casa. Un gusto poder ahora platicar con ustedes, compartir de la palabra del Señor. Así que ve, comparte con alguien esto, dile estamos en vivo, dile está el pastor Isaí Andabazo en vivo con una palabra que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Estamos ahí en la iglesia Filadelfia 2400 George Dieter. Si no tienes una congregación y estás buscando un lugar donde estar, o si estás viendo esto y tú no conoces a Jesús como tu Salvador, entonces ten por seguro que podemos ser de bendición para tu vida en 2400 George Dieter. Nuevamente gracias por estar aquí. Es una bendición poder hablar con ustedes, poder saludarles a través de este medio. Y en esta ocasión estoy muy contento o más bien muy feliz por este tema del día de hoy, que creo que va a ser de mucha bendición para muchos de ustedes. Y estaremos hablando acerca de la depresión, acerca de la depresión. Y es un tema que realmente permea en nuestra sociedad el día de hoy, porque es difícil encontrar a alguien que no está en depresión o que inclusive no ha pasado alguna vez por una depresión. Al menos yo puedo decir que tuve depresión en algún tiempo de mi vida. Y yo estoy seguro que tú la has tenido o tal vez estás pasando por ella en estos momentos. Y en estos momentos de depresión, el único que nos puede dar la salida es Dios. Y su palabra también, hay pasajes, en su palabra también hay historias que nos hablan de la depresión y que de alguna forma nos ayudan a lidiar con la depresión, a sobrellevar este problema en nuestra vida. Entonces yo quiero llevarte a la palabra del Señor para que podamos hablar acerca de cómo lidiar con la depresión. Y hay dos factores que estaremos hablando el día de hoy, dos factores que van a influir mucho en cómo tú lidias con tu depresión. Cómo tú lidias con tu depresión. Y para eso, acompáñame allí a Ruth. Si tienes tu Biblia por ahí, si no puedes escuchar esto que voy a leer ahora en Ruth, vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 14 hasta el 22. Verso 14 hasta el 22. Dice de esta forma: una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré, donde tú mueras, allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti, algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron
Hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámame Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaron la cosecha de cebada. Padre, encomiendo en tus manos este pequeño mensaje y esta pequeña meditación, y también encomiendo en tus manos a nuestros televidentes, aquellos que nos ven y aquellos que van a recibir palabra tuya. Dios, bendícenos, úsame, Espíritu de Dios, para hablar al corazón de las personas que nos ven. En el nombre de Jesús, amén. La depresión. Algunos síntomas de la depresión que a lo mejor tú has experimentado: nerviosismo, también ausencia de paz, fuertes emociones en momentos de tu vida donde tienes estos episodios de mucha felicidad y de repente tus ánimos bajan, de repente tus ganas de seguir adelante se derrumban, te aíslas, te encierras en tu cuarto por horas y horas y horas, y nadie sabe de ti. Te encierras en algún lugar por mucho tiempo, o te separas de tus amigos, de tus amigas, de tu familia por mucho tiempo y quedas sola. Cambios en tu apetito, puede que no te falte el hambre, puede que todo lo contrario, empieces a comer incontrolablemente, se desbalancea tu apetito. Tu sueño, puede ser que tu sueño también esté siendo atacado producto de la depresión y que ya lleves días sin dormir. Puede ser que tengas mucho cansancio, mucha fatiga. Puede ser que tengas ataques de pánico. Puede ser que sientas culpa o que te sientas que no vales nada. Bueno, todos estos son síntomas de la depresión. Bueno, la depresión la causa infinidad de factores. La depresión puede ser producto de un duelo. Alguien murió, perdiste a un familiar. Puede ser que perdiste a tu novio o a tu novia y eso está causando depresión. A lo mejor alguien me está escuchando aquí y se acaba de divorciar y eso ha causado depresión. O a lo mejor hay alguien que lo corrieron de su trabajo y está deprimido por eso. O a lo mejor hay alguien que está batallando con sus hijos, una mamá, un papá, y está deprimido por eso. O un joven o una joven que a lo mejor su novio o su novia lo engañó, la engañó, y ahora estás deprimida en estos momentos. Y entonces todos esos factores están causando que a lo mejor no estés comiendo, que a lo mejor no estés durmiendo, que a lo mejor te sientas cansada, que a lo mejor te sientas fatigada, a lo mejor tienes pensamientos de suicidio, a lo mejor estás reprobando en la escuela, a lo mejor no estás rindiendo en el trabajo, en fin, todos estos son síntomas de una depresión. Y esa depresión, como vimos, pudo haber sido causada por estos factores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es bueno ir con el psicólogo, es bueno ir con el psiquiatra, es bueno tomar medicamentos, en algo ayudan. Pero mucha de la depresión por la que pasas no depende tanto del psicólogo o del doctor que te atiende, sino depende de ti. Depende de ti, un gran porcentaje. Y depende también de dos factores que van a influir mucho en esto de tu depresión. Y lo primero que quiero tratar contigo, el primer factor, según el libro de Ruth, porque estamos viendo aquí a Ruth, primer factor que va a influir mucho en tu depresión, lo primero, si quieres,
apuntarlo ahí, tienes un cuaderno o abre por ahí un papelito, una sticky note por ahí y apunta esto. El primer factor es las personas que te rodean. Número 1, las personas que te rodean van a influir mucho en cómo tú lidias con tu depresión. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos un ejemplo en Noemí. Ahora, hablemos de Noemí. Noemí es la suegra de Ruth. Y Noemí es una mujer originaria de Belén de Judá. Ahí ella radica, ahí ella tiene a su familia, tiene a su esposo, ahí están sus hijos con ella. Pero llegó un punto en Belén donde empieza hambre, empieza la escasez, posiblemente el trabajo se acabó. Tal vez su esposo Elimelech había perdido trabajo, tal vez su esposo Elimelech estaba batallando para suplir económicamente a su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que Elimelech le dice a Noemí, bueno, entonces vamos a mudarnos a un lugar más próspero, un lugar donde yo pueda encontrar un trabajo. Y entonces, Elimelech toma la decisión de llevar a su familia a esta tierra de Moab. Y ahí en Moab, que dicho sea de paso, Moab no era un pueblo judío y tampoco era un pueblo que adorara a Jehová. Tampoco era un pueblo que se dedicara a adorar al Dios de Israel. Entonces prácticamente era un pueblo pagano. Entonces Noemí lleva a su familia a una nación, a un pueblo pagano, huyendo de esta escasez de Belén. Y allí en Moab es donde Noemí se establece por algunos años, al punto de que sus hijos crecen, se casan con mujeres de Moab, y entonces se establecen y empiezan a hacer su vida familiar ahí en Moab. Y al transcurso de los años nos dice el pasaje que sucede una tragedia. Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Al transcurso de un tiempo, luego sus hijos mueren. Por lo tanto, Noemí se queda viuda. Noemí se queda indefensa, como también sus dos nueras, que era Orfa y era Ruth. Entonces tenemos 3 mujeres que ya son viudas. Y en esta época no existían las mujeres empoderadas, como hoy en día. Porque hoy hay mujeres que a pesar de que son viudas, ellas salen adelante, ellas trabajan, ellas sacan adelante a los hijos. Madres solteras que se dedican a sacar adelante a sus hijos, que le dan todo lo que necesitan. Pero no era el caso en este tiempo. Porque ser viuda era sinónimo de ser desprotegida, era sinónimo de debilidad. Entonces las mujeres en ese tiempo no sabían trabajar. Las mujeres en ese tiempo solamente se dedicaban a casa. No había mujeres preparadas con estudios. No había mujeres con la capacidad de sostenerse por sí solas sin la ayuda de un hombre. A tal grado que el Antiguo Testamento nos menciona que era importante el cuidado de las viudas. Era importantísimo. Dios demanda al pueblo. De hecho, en Hechos vemos que los apóstoles tienen sus comedores para las viudas. Porque ser viuda, al menos en este contexto, es sinónimo de lo peor. Si tú eras una viuda, era una mujer que estaba destinada a la muerte. Porque ni tenías ni trabajo, ni dinero, ni la capacidad de pagar ni casa, ni comida, ni bienes materiales. Estabas a expensas en ese tiempo de tu esposo. Así que, ya de entrada, tenemos a Ruth, a Orfa y a Noemí, mujeres desprotegidas, débiles, sin dinero, sin una casa, sin una cama donde dormir, porque eran viudas. Y entonces Noemí toma la decisión de irse de vuelta a Belén. Cuando ella avisa a sus nueras van con ella y no quieren dejarla. Pero Ruth dice, no tiene caso que me sigan. La verdad es que yo ya estoy muy vieja y no tienen por qué preocuparse por una vieja. Y lo segundo, si es que yo llegara a volverme a casar, que lo dudo, ustedes van a esperar años y años a que los hijos que yo otra vez tenga crezcan para que se casen con ustedes. En todo caso, eso es, si es que todavía tengo la capacidad de tener hijos, porque ya soy vieja.
Entonces, todos estos factores, Noemí intenta convencerlas y dice, no tiene caso, ¿ustedes por qué me siguen? Realmente no tienen ningún vínculo conmigo porque ustedes eran esposas de mis hijos, pero ahora ya murieron, están jóvenes, vuélvanse a casar, busquen a alguien. Y entonces es lo que dice Noemí. Pero tenemos a Ruth, una mujer que me fascina la actitud de Ruth porque dice, yo no me voy a ningún lado, porque si hay algo que yo voy a hacer es que yo me voy a quedar contigo en las buenas y en las malas. Ahora, Noemí está pasando por una tristeza profunda, ella está deprimida, ella quiere irse de vuelta a Belén porque ha perdido todo lo que más ama, lo ha perdido. Pero en medio de esa tristeza, de esa aflicción, de esa angustia, hay una mujer, Ruth, que es su nuera, que está dispuesta a seguirla. No importa y no importando lo que suceda. Entonces, cuando tú estás pasando por depresión o tristeza, tú tienes que saber una cosa, que importa mucho las personas que te rodean. Y si hay algo que tú tienes que aprender a hacer, es a hablar el problema que te sucede. Lo peor que tú puedes hacer en medio de una depresión es quedarte callado. Es lo peor que tú puedes hacer. Porque si hay algo que te va a ayudar a seguir adelante, es rodearte de personas que te aman, que te quieren. Es rodearte de personas que se van a preocupar por ti. Entonces yo te invito, si tú me estás escuchando en estos momentos, no te quedes callado ante tu depresión. Háblalo con alguien, háblalo con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu pastor, con tu pastora. Háblalo, platícalo, rodéate de gente. No te aísles porque tendemos a aislarnos en medio de la depresión. Pero no lo hagas. Busca un círculo social con quien relacionarte, de gente que te va a apoyar. ¿Y qué tipo de gente debes de buscar? Primero, esto es importante. El tipo de persona que debes de buscar para rodearte, lo primero es gente que comparta tus mismas creencias. Gente que comparta tus mismas creencias. Dice Ruth, tu Dios será mi Dios. Ahora, Ruth no es israelita, Ruth no es judía, es una moabita. Es una moabita que tiene sus dioses, pero aquí tenemos a una moabita que ha amado tanto a su suegra que dice, yo estoy dispuesta a adorar al mismo Dios que tú. Pero Ruth no solamente dice eso porque ama a su nuera, a su suegra Noemí. Ruth lo está diciendo también porque Noemí ha ocasionado que el corazón de Ruth tenga la fe en el mismo Dios que Noemí. Porque Noemí era una mujer sin duda que adoraba a Dios. Y Noemí había transmitido, había evangelizado a Ruth. Y Ruth había sido alcanzada por ese Dios. Había sido alcanzada por Jehová Dios. Y entonces Ruth dice, yo no solamente porque te amo, pero porque tú has creado algo en mí. Tú has transformado mi corazón. Y entonces Ruth dice, yo te sigo a donde tú quieras. Número 1, tus mismas creencias. Número 2, rodéate de gente que te va a apoyar cuando más lo necesitas. Y número 3, rodéate de gente que siempre va a ser fiel a ti. En medio de la angustia, Ruth dice, yo estoy contigo, te apoyo en estos momentos. Pero también, no solamente le dice, yo adoraré a tu Dios, pero también le dice, yo voy a morir, allí donde tú mueras, ahí yo seré enterrada. Donde entonces yo seré enterrada, tu Dios será mi Dios, pero hasta la muerte, dice, hasta la muerte estaré contigo. Qué maravilloso es cuando puedes rodearte de gente que te va a decir en medio de tu tristeza, no te apures, que te dan un abrazo y te dicen, yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, yo te voy a sustentar. Si necesitas un hombro donde llorar, aquí tienes el mío. Si necesitas algún consejo, aquí tienes el mío. Si necesitas algún servicio, aquí tienes el mío. Y es gente que no solamente te va a ayudar en ese momento, pero gente que te va a hacer fiel el resto de tu vida. Un mejor amigo, tus papás, tus hermanos, no sé quién, pero rodéate de gente que te va a ayudar.
Busca personas que en vez de darte 2 pasos hacia atrás o en vez de darte un empujón hacia atrás, te van a dar 2 hacia adelante, porque están conscientes que tú necesitas avanzar, porque te aman, porque están contigo en las buenas y en las malas. Ródeate de gente que te va a empujar hacia adelante. Importa mucho de quién te rodeas. Número 2, no solamente importa la gente de quien te rodeas, pero también importa cómo tú entiendes a Dios. Cuando leemos a Noemí, llega a Belén y dice, no me llamen Noemí, no me llamen Noemí porque el Todopoderoso me ha hecho la persona más triste del mundo. Es irónico, Noemí, ¿sabes qué significa? Dulzura. Dice, no, dulce no tengo nada, mi nombre no tiene nada de dulce, llámeme Mara, llámeme amarga porque el Todopoderoso ha hecho que yo me sienta así. Ahora me llama la atención esto de Noemí. Hay 2 tipos de personas. Cuando pasan por depresión, hay 2 tipos de personas. Están aquellos que van a decir, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Y están otros que dicen, Dios está obrando a mi favor, Dios está haciendo algo en mi vida. Yo no entiendo lo que estás haciendo, Dios, pero yo sé que esto que estoy pasando proviene de ti, porque tú me vas a enseñar algo. Entonces Noemí, no es que ella niegue a Dios, ni tampoco vemos a una Noemí que se queja de Dios. Ella está consciente de que lo que está viviendo, lo que está pasando, proviene de Dios, que es Dios actuando, que es Dios queriendo llevarla hacia un lugar. Entonces, depende mucho de cómo ves a Dios. Tu depresión va a aumentar cuando tú empieces a criticar a Dios y a echarle la culpa a Dios de todo. Entonces tu depresión aumenta. Pero cuando tú empieces a entender que Dios tiene su plan, que Dios nos procesa, que Dios nos pasa por el fuego para de ahí sacar oro fino, cuando entiendas que Dios nos pasa por la tribulación para llevarnos a un crecimiento personal, entonces tu depresión empieza a cobrar otro sentido y empiezas a lidiar correctamente con ella y empiezas a soportarla en ella. Entonces, ¿cómo tú entiendes a Dios? Deja de ver a Dios como el malo de la historia. Di, Señor, eres tú, eres tú. Porque Noemí, más adelante es redimida. Dice que Ruth se casa con Boz. Y luego Boz le da un hijo a Noemí. Y de ese hijo de Noemí, de ahí viene el rey David. Y del rey David viene Jesús, el que vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces Noemí no entendía el proceso en ese momento, pero cuando ella vuelve a Belén, ella se da cuenta que tenía que haber pasado por Moab para que Dios le diera y la redimiera en Belén. Porque Noemí es parte, Ruth es parte de la historia de Jesús nuestro Salvador. Entonces a veces no entendemos el plan de Dios. A veces tenemos que llegar a Moab, sufrir, pasar por el conflicto para que luego Él nos lleve a redimirnos, para que luego Él nos lleve de regreso a Belén. Porque es en Belén donde nace Jesús, el que vino a salvarnos de nuestros pecados. Es en Belén donde viene la salvación al mundo, y ese niño fue gracias a Noemí. A que hubo una mujer que dijo, yo entiendo lo que Dios está haciendo. Yo sé que Él está obrando a mi favor. Y yo voy a siempre estar agradecida con Él. Entonces, Noemí le pone, en su depresión la pone en manos de Dios. Entonces Dios la redime y de Noemí viene Jesús a rescatarnos de nuestros pecados. Pero no podía haber un Belén con Jesús sin antes un Moab con tragedia y depresión para Noemí. Es Moab quien forma a Noemí para que cuando llegara a Belén, de ahí viniera Jesús y se fuera parte del plan salvífico de Dios, Noemí. Porque Dios tiene un plan con nosotros siempre. Entonces, ¿qué estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que estás pasando hoy? Acércate a Dios. Acércate a Dios. Rodéate de gente que realmente te va a querer. Y ve a Dios con otros ojos. Ponlo en sus manos. Él está trabajando. Él está obrando. Tenlo por seguro. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por tus necesidades, por tus peticiones. Yo sé que Dios tiene algo bonito en puerta para ti. Yo sé que Dios abrirá puertas en tu vida.
Solamente hay que quererlo. Oramos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por cada persona que nos está escuchando en esta tarde, Dios. Tú conoces el corazón de aquellos que ahora mismo nos están viendo. Padre, si hay depresión en su vida, si hay tristeza en su vida, yo te pido que en el nombre de Jesús, tú transformes, tú cambies, tú des fortaleza allí en casa a todos aquellos que nos escuchan, Dios, así como Noemí, así como redimiste a Noemí, así como bendijiste a Noemí, así como tú la bendeciste a ella con un hijo, con un nieto, y así como ella la hiciste parte de tu plan salvífico, Dios, porque tú tenías un plan con ella. Así yo te pido que tú restaures, que tú redimas, que tú cambies a aquel que necesita ser cambiado, Padre. Los ponemos en tus manos para que tú hagas cosas grandes con ellos, para que tú los cambies, para que tú los ayudes, para que tú los fortalezcas, Señor. Bendícelos grandemente ahí en su casa. Sana si tiene que sanar a alguien de enfermedad. Ayuda a familias, ayúdalos en el trabajo, ayúdalos en su situación económica, Padre, soluciona todo problema ahí donde están. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, creyendo que tú tienes todo en control. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes el pastor Isaí Andavazo. Dios te bendiga abundantemente. Gracias por tomarte este tiempo. Espero que Dios haya hablado a tu vida de una forma maravillosa. Ánimo, no te desanimes. Dios está contigo. Este es el momento de levantarse, recobrar fuerzas y servir a Dios con todo tu corazón. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Espérame tantito. Y ya. Hola, soy Francia Raiza y obviamente estoy obsesionada con mi teléfono, pero sí hay ocasiones en donde no estoy texteando, como cuando estoy manejando. Accidentes del carro es la principal causa de muertes entre los adolescentes en los Estados Unidos. Te expuestas a chocar 4 veces más si texteas cuando estás manejando. Entonces, do something ahora. Do something y Sprint están declarando guerra entre tus dedos. Tus dedos que textean cuando manejas. Ordena tus calcetines para tus dedos hoy. Únete a la pelea en contra texto cuando manejas. Déjalos en tu carro. Úsalo cuando manejas. Repártelos en la escuela. Ay, en serio que uno no puede textear usando esto. Ensaya cuidándote cuando manejas y usa tus calcetines. Y mira, yo soy la reina de texteando y hasta yo no texteo cuando manejo. Para más información, visita thumbwars.org.